Sí, buenos días. Como siempre, un saludo para todos. Una bienvenida, como ya lo hemos hecho también. Qué bueno poder estar acá, hermanos. Cada que los veo, pienso en lo que... suena mejor, ¿sí? En lo que veo como un privilegio también, ¿no? Poder reunirnos, poder ver a los hermanos, realmente es una bendición. ¿Lo ven ustedes así, hermanos? Es una bendición tenerles, a los amigos que nos acompañan también, como el hermano Orlando decía ahora. Sin duda van a tener el privilegio, como ya lo han hecho, de escuchar el mensaje de salvación. Qué importante, ¿no? Qué bueno el mensaje de salvación. Bueno, hace una semana empecé con un tema y veíamos unas fotos ahí, no sé si Camila las tiene. ¿Quiénes no estuvieron hace 8 días? Los que no estuvieron, levanten la mano, por favor. Si no la levantan, ahorita les pregunto, porque como estuvieron, ¿quiénes no estuvieron? Mira, casi todos. Belleza. Bueno, y hablamos de un contexto, una palabra. ¿Quién se acuerda de una palabra? Selección, ¿sí o no? Selección, y veíamos ahí la selección Colombia de 1990. ¿Quién era el técnico de esa selección? ¿Sí? Maturana. Bien. ¿Y la otra foto? Brasil 2014. ¿Quién era el técnico? Peckerman. Muy bien. ¿Y quién es el técnico actual? ¿Cómo se llamaba el papá de Gedeón? Bueno, Gedeón entonces era el seleccionador que el Señor utilizó. Eso lo vimos ya en el estudio pasado, no vamos a volverlo a ver, obviamente, pero sí, vamos allá a Jueces muy rápidamente para pensar en una idea. Jueces, capítulo 7. Versículo 3. Ahora pues, tenemos la Biblia ahí, ¿no? En la mano, la Biblia física. La Biblia, me gusta escuchar las hojitas, ¿cierto? Me deleita además saber que se está hojeando la Biblia. Capítulo 7, versículo 3 dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y ¿qué? Devuélvase. El temor no es para los hijos de Dios. El temeroso, el miedoso, el pusilánime, como decíamos hace una semana, la recomendación era devuélvase. Y ya sabemos el número que se devolvió, ¿no? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Y qué? ¿Cómo? Váyase todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Versículo 21. Ya estaba la selección lista, ¿no? Una cosa que quiero aclarar, hermanos, cuando veíamos la foto de la selección Colombia ahí, decíamos que esa selección era convocada de acuerdo al gusto de ¿quién? Del técnico, ¿cierto? Yo no hubiera tenido esos. Tampoco hubiera clasificado nada seguramente, pero el gusto del técnico, y es interesante eso. La selección no la hacemos nosotros, ni siquiera los ancianos. Quiero aclarar la situación porque puede quedar por ahí como en el aire de que nosotros hacemos una selección. No, eso lo hace Dios. Dios hace una selección de acuerdo a su voluntad. Él es el único que puede disciplinar, es el único que puede castigar, aún con quitarle la vida a alguien. Eso lo hemos visto a lo largo de la iglesia y lo hemos visto en la palabra de Dios. No somos nosotros los encargados de seleccionar, ¿no? Entonces la selección está hecha al gusto
de rueda, ¿cierto? La actual, pero la selección de la iglesia, el filtro que hay en la iglesia y que tiene que haberlo, es hecha a gusto de Dios. Ni siquiera los ancianos podemos decir que quitamos o ponemos, ojo con eso, porque seguramente tenemos una función que es de mucho cuidado, hermanos, y por eso constantemente pedimos oración, donde tal vez nos hemos equivocado, ¿cierto? Nos hemos equivocado porque hay gente que ha salido de la iglesia, pero estoy seguro que también nos hemos equivocado dejando gente en la iglesia o en comunión, y hemos fallado y hemos pecado también por eso. Entonces estamos en un lugar de mucha responsabilidad y ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? Bueno, entonces de los que quedaron, ¿cómo tenían que estar? Versículo 21. ¿Y se estuvieron cómo? Algunos. Cada uno en su puesto, ¿no? Y había una ubicación especial. Capítulo 8, versículo 4 dice que vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía ¿qué? Persiguiendo. Interesante eso. El cansancio, hermanos. A veces veo hermanos cansados para cantar, para congregarse, para madrugar, para todo, se les ve una cara de cansancio impresionante. Pero estos estaban cansados, pero aún estaban ejerciendo la labor, persiguiendo, ¿no? Muy bien. Y el versículo 5 nos muestra que cada persona puede ser útil. Estos eran los que iban con espada en mano, ¿cierto? Persiguiendo a un ejército completo. Pero habían otros que podían haber ayudado. Versículo 5 dice que dijo a los de Sucot, esto es Gedeón, ¿no? Yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Mire, unos bocados de pan. Ellos no estaban persiguiendo. ¿Quiénes estaban persiguiendo? Gedeón y los 300 hombres que el Señor había seleccionado para él, ¿no? Pero habían podido ser útiles dando un pedazo de pan. Y ahí es donde vemos que en la iglesia hay gente que, como dice el cuento, ni raja, ni presta el hacha, ¿sí o no? Ni para una cosa, ni para la otra. Y eso es triste, ¿cierto? Eso es triste. Entonces, también decíamos que el hecho de que seamos poquitos no debe ser de desánimo, puede ser de tristeza y es motivo de oración sin duda. Cuando uno viene un viernes, un martes, aún aquí no están todos los hermanos de la iglesia hoy. Da tristeza, pero eso no es de desánimo. Gedeón con 300 hombres, pero 300 hombres firmes. La cantidad no es tan importante como la calidad a los ojos de Dios. Y si hay algunos que sobran, pues eso lo sabe el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces los que quedaron eran firmes, ¿no? Y del 33 al 35 vemos, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo a los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Interesante. Seguidores de hombres, ¿no? Cuando el hombre está ahí puyando, cuando el hombre está ahí animando, son fieles, pero cuando el hombre que ellos siguen no está, vuelven a prostituirse. Interesante. Y no se acordaron, interesante también el versículo 34, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, de los que había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme al bien que él había hecho a Israel. Y decíamos una palabra, estos son los famosos malagradecidos, con Dios principalmente, con la iglesia de la cual han recibido muchos favores, muchas oraciones, muchas bendiciones de todo tipo. Y a lo largo de la existencia de la humanidad lo hemos visto. En la iglesia a nivel, al menos nacional, que conozco mucho de la iglesia nacional, gracias a Dios, y de la iglesia local. Muy bien, entonces, podemos seguir entonces con lo que nos corresponde el día de hoy. No sé cómo pensé yo que podía hacer eso un solo estudio, pero vamos al libro de Éxodo, ¿sí? Y inicialmente en el capítulo 32,
allá en los inicios de la Biblia. ¿Sí oyen? ¿Sí oyen? ¿Se oye bonito, sí o no? Bueno, primero voy a hablar del contexto. Yo, a veces, es que hay estudios, hermanos, estudios no, pasajes de la palabra que a mí me marcan mucho, me impactan, y muchas veces los he utilizado para dar diferentes estudios. Tal vez el Señor usa un solo pasaje para muchas enseñanzas, y aquí en el contexto, cuando Moisés subió para recibir las tablas de la ley, ¿recuerdan? Él estaba allá, estuvo como 40 días allá recibiendo esa información que era útil para él solamente, ¿cierto? No. ¿Para quién era? Para todo un pueblo, para todo un pueblo. Y cuando Moisés bajó de aquella montaña, ¿qué estaba pasando? Adivinen qué estaba pasando. ¿Quién se acuerda? Había literalmente una rumba, porque de lejos se escuchaban la algarabía, el gozo que estaban viviendo, el emocionalismo ante lo que estaban haciendo, que era totalmente prohibido por Dios, que era la idolatría, el paganismo, adorando una imagen de oro, un becerro de oro. Y interesante que Aarón, que era la persona que estaba a cargo del pueblo, lo había permitido. Y eso nos habla también de lo mediocres que podemos ser nosotros en el liderazgo y cómo podemos a veces permitir cosas cuando sabemos de ellas dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero Moisés, que era el hombre más manso que hubo sobre la tierra, ¿eso dice la Biblia o no? Yo me lo inventé. Eso dice la Biblia. No había un hombre más manso que Moisés. Tiró las tablas de piedra al suelo y las volvió, como decimos nosotros, añicos, pedazos. Y eso me habla también de una ira santa, ¿no? De la necesidad a veces de poner una palmada en la mesa si es necesario y poner orden, ¿cierto? Como cuando Jesús limpió el templo. Muy bien. Entonces, en ese contexto, Moisés baja y ve todo aquello que está sucediendo ahí. ¿Estamos? Versículo 25. Estamos en Éxodo 32 y vamos a mirar versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba como, hay unas palabras muy llamativas. En el pasaje pasado decía que el pueblo se había prostituido. Y aquí dice que el pueblo estaba como desenfrenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Hay cosas que se hacen porque las permitimos. ¿Eso dice ahí o no? ¿Porque Aarón qué? ¿Porque Aarón qué? O sea que si Aarón no lo había permitido, hubiera pasado. Fue un líder pusilánime, mediocre, y permitió que eso pasara. Y cuando hay pecado dentro de la iglesia, adivine qué pasa. ¿Eso es para qué? ¿Para qué? Al menos lean, hermanos, ¿para qué? Para vergüenza. ¿Para vergüenza de quiénes? Entre sus enemigos. Somos el hazmerreír. Cuando hay pecado en la iglesia, en la familia, los primeros son los familiares, ¿no? Mírenlo. Es que evangélico, ¿sí o no? Satanás actúa ahí. Acuérdate que él es el ¿qué? El acusador. Y él es el primero que está dispuesto a señalarnos. Y la familia son los primeros, ¿cierto? Una de las luchas grandes es la familia. Cuando ven una caída, un error, ellos son los primeros que saltan para acusarnos. Para vergüenza. Para vergüenza. Una vergüenza que podíamos haber evitado. Muy bien. El testimonio entonces, el mal testimonio es para vergüenza. De los primos, de los tíos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando, no? Y el versículo 26 me habla de una opción.
algo que es opcional. Recuerden que Gedeón dijo, el que tenga miedo, ¿qué? Madrugue y devuélvase. Él no dijo, yo creo que son estos o aquellos, no. El que tenga miedo. Y el que se sintió como con valor, se quedó. Y aquí ven el versículo 26, que Moisés se puso a la puerta del campamento, ¿no? Y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Una pregunta. ¿Quién está por Jehová? Veo que el camino, hermanos, no es algo impuesto. Esto no es impuesto. He dicho que hay hermanos que amamos mucho, que quisiéramos ver acá con nosotros, que hemos hecho lo normalmente necesario dentro del pastoreo, ¿cierto? Pero no los podemos traer a la fuerza, ¿o sí? Es opcional, ellos están allá porque quieren. Están allá, es opcional. ¿Quiénes están por Jehová? Y podríamos hacer esa pregunta en esta mañana. Y es algo personal, la convicción no es algo que se dicta, que se impone, la convicción es algo que se siente, es personal. Entonces, es algo opcional. ¿Quién está por Jehová? Pero veo también un contexto importante del versículo 17 de castigo, de disciplina. Versículo 27 dice, y él les dijo, así ha dicho ¿quién? Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. O sea, amárresela bien, que vaya aquí a la pierna, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento. ¿Y qué más? Y matad cada uno ¿a quién? A su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Uy, hermano, esto es muy bravo. ¿Qué es eso? Hermano, esto es un contexto de disciplina, de castigo. Primero es opcional. El Señor da la opción, el Señor no obliga a nadie. ¿Quién está por Jehová? Y dice que algunos, ¿cierto? Los de Leví fueron los primeros que levantaban la mano, pero iban por el campamento de casa en casa, y los que persistían, no, yo me quiero quedar aquí, yo quiero seguir adorando el becerro, yo quiero seguir en la idolatría, pues ahí veo que es necesaria la limpieza, hermanos, la disciplina. Pero muy interesante que utiliza los mismos de la casa. Había que ir primero donde los familiares, con la espada en la mano. Bueno, al fin, ¿qué? ¿Usted está por Jehová o no? Primero es opcional, pero llega un momento donde el Señor hace su limpieza, su poda. ¿Se acuerda de las podas que nos está enseñando el hermano Faber? La poda que es necesaria. Hermanos, el orden, la disciplina, todo eso comienza por casa, eso lo hemos aprendido hace muchos años. ¿Quién si no los de mi casa saben quién soy yo en mi casa? Hermanos, cuando hay pecado, yo no digo que todo lo que pasa en sus casas tengan que venir a contarlo a los ancianos o a un hermano responsable. Pero yo sí creo que hay asuntos, hermanos, que son tan delicados que debería de estar a los oídos de los ancianos. Si no los de aquí, si no nos tiene confianza, hermanos, de otro anciano, pues lo ideal sería al hermano de la iglesia en la que usted asiste. Pero ¿qué pasa en las familias? ¿Qué está pasando en las familias de ustedes? A veces nos quedamos sin argumentos. Hay casos donde nos hemos sentado con dos miembros de la familia y el uno dice una cosa, el otro dice otra. Y como yo no soy Dios, ¿a quién le creo? Pero seguramente dentro de esa misma familia hay alguien que tiene la información, ¿cierto? Hermanos, un contexto de disciplina, de juicio y de muerte. De muerte. La desobediencia a Dios acarrea muerte. Muerte. Desde el principio de la creación, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No me lo estoy inventando yo. ¿Qué pasa dentro de las familias? ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Soy cómplice de lo que pasa en mi familia?
Hay asuntos que se les da manejo. En mi casa ha habido problemas, pero se le ha dado manejo. No es la alcahuetería, no es convivir con el pecado, es darle un tratamiento hasta donde sea posible en la casa, pero cuando se sale de las manos toca acudir a otro lado, no sé. Hermanos, ojo con eso. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Saben que la familia es el ojo del huracán? La familia es el lugar donde Satanás está poniendo su mirada, porque la familia es lo que está utilizando él para destruir este mundo. La familia es la base de todo. Es la base de la iglesia, es la base de la sociedad. Por eso es que está pasando lo que está pasando. Porque se está atacando directamente contra la familia, ¿cierto? Que usted puede decidir si es hombre o mujer, que se puede casar con otro hombre, que el niño decide si es niño o niña, el feminismo, ¿cierto? Los derechos de las mujeres, que no se someten a un hombre ni locas. ¿Y qué hay en la sociedad? ¿Cuál es el resultado? Pues lo que estamos viendo. Porque Satanás sabe que si le apunta a la familia, puede hacer daño. Hermanos, cuidado con el manejo que le estamos dando a nuestras familias. Y cuidado con la disciplina de nuestras familias. Porque aquí, a la familia eran los primeros que había que llegar con la espada en la mano. Contexto de juicio, de disciplina, de castigo de parte de Dios. Primero es opcional, ¿cierto? Como cuando un hermano se va de la iglesia que lo visitamos 3, 4, 5 veces y decide irse y ahí para allá trata el Señor con él. A mí me daría susto que el Señor trate conmigo. Y cuando me doy cuenta que el Señor trataría conmigo, es cuando me he dado cuenta que yo soy realmente un hijo de Dios. Por el temor que tengo a que el Señor trate conmigo. Yo temo mucho al trato del Señor con mi vida. Cuando no, me da igual. Hay dudas de que esa persona sea hija o hijo de Dios. Cuidado con eso. Primero es opcional, pero después el Señor trata porque trata con la persona. Y aquí veo un contexto de espada, de muerte. Bien, seguimos. Muy bien. Versículo 28, vemos una selección ahí, o una depuración. ¿Cómo dice? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Ah, qué bueno. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Una poda. Estaban sobrando en el campamento. Estaban sobrando. He visto a lo largo del tiempo que llevo de creyente que en la iglesia ha sobrado gente. Y el Señor mismo ha hecho la poda. Muy bien. Una limpieza, ¿no? Versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién? Para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Hermanos, la bendición depende de eso, de la santidad. ¿Eso lo sabemos o no? Para que Él dé bendición. Porque a veces hay vidas arruinadas, hogares arruinados, que no se pasa de lo mismo, que siempre es la misma queja, enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay bendición muchas veces en los hogares? Porque se está conviviendo con el pecado. Pero dice que cuando pasa esto, cuando tomamos cartas en el asunto, dice para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Una limpieza, una restauración es sinónimo de bendición. Entonces hay dos opciones. O la disciplina de Dios o la santidad de Dios. Pero eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? Veamos en Lucas capítulo 14, hay un poco más de la selección. Lucas 14. Y el versículo 25 me
me da no sé. ¿Qué dice? Lucas 14:25. ¿Qué dice? Grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con el Señor, ¿no? Grandes multitudes. Eso es lo que les gusta a los pastores de hoy, ¿no? Grandes multitudes. Un sitio, un recinto donde quepan 3,000 personas, que los hay en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Argentina. Que a veces eso es lo que nos llama la atención, no, es que somos poquitos. Grandes multitudes. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la selección hace falta, ¿cierto? Para un preolímpico se presentan aproximadamente 120 jugadores y en divisiones inferiores más. Para llevar 20, 22. ¿Y cuántos juegan? 11. Y por ahí entra un hillo de vez en cuando, pero los 11 son los 11. Pero aquí dice que le seguían grandes multitudes que iban con él. Y eso me habla de la moda cristiana ahora, ¿cierto? Porque está de moda ser cristiano. Ahorita uno escucha de personas, yo escucho muy seguido de personas que son cristianas. En el trabajo más que todo. Y uno dice, bendito Dios, ¿no? Grandes multitudes. Pero vemos el primer filtro, versículo 26. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué? ¿Qué? No, ¿qué? No puede ser mi discípulo. No puede. Es que no, ¿cómo así? No puede. Y ojo que el contexto aquí de aborrecer es amar menos. Amar menos. Es el significado real de esa palabra aborrecer. Que la familia, mire, yo conozco personas, cristianos, que idolatran a sus hijos. Sus hijos son un ídolo. El hijo hace lo que quiere con ellos. Sus esposas son un ídolo. Yo conozco hermanos así. Y hacen lo que sea por ellos. Pero no me pida nada para el Señor porque no estoy dispuesta, no estoy dispuesto. Pero el Señor dice que el que no ame menos a esas personas que al Señor, ¿no qué? No puede, y eso es tajante, ¿no? Y estamos hablando del contexto de familia, ya estábamos hablando del contexto de familia, ¿no? De la antigüedad. Pero dice que no puede, y ese es el primer filtro, la primera selección. Los que aman menos al Señor que a su familia. Ese es el primer filtro. Los que aman menos al Señor. Muy bien. Segundo filtro, versículo 27. ¿Qué dice el 27? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué? No puede ser mi discípulo. El primer filtro es amar al Señor por encima de todas las cosas, y eso está en la Biblia. Pero si no hay un contexto de sacrificio en mi vida, yo no puedo ser discípulo de Cristo. No puedo. Es que no lo estoy diciendo yo. Si no hay un contexto, si no estoy dispuesto a sufrir por Cristo, si no estoy dispuesto a hacer cosas que le agraden al Señor, aunque me desagraden a mí, aunque cueste, aunque sea difícil, no puede. No puede. Muy interesante eso, ¿no? Ese es el segundo filtro. Pero hay unas recomendaciones y es interesante que es importante conocer el costo de seguir a Cristo. Del 28 al 32 dice,
Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, es bueno considerar qué es. Mire, hemos fallado en algo, hermanos, y yo quiero que pongamos un poquito de atención en esto. Hemos fallado en algo cuando le decimos a las personas que no, que usted, aunque es así, o sea, el Señor es el que hace la obra. Primero hay que creer de todo corazón en la obra de Cristo. Pero les hemos dicho prácticamente a las personas por años y que no, y tranquilo, y acuéstese a dormir que el Señor hace la obra. Eso también es una mentira, hermanos. El Señor sí es el que hace la obra y Él es el que puede convencer de pecado. Pero cada creyente está en la obligación de santificar. ¿Se acuerdan la palabra? Santificar. ¿Qué? ¿No se acuerdan de la palabra en Efesios? Santificar. ¿No? Santificarse. Santificarse. Hermanos, esa es nuestra obligación. Ay, el Señor, quítame y quítame y quítame esto y quítame. Un día de esto se lo quita, pero no como usted quiere. No es un acto de magia. No es un acto de magia. Hay personas que hemos sido formados a través del dolor. Mucho cuidado con lo que le estamos pidiendo al Señor. Porque Él nos forma, claro. Pero queremos un acto de magia, ¿cierto? Una hada madrina que llegue con una varita y soy mal geniado, soy impaciente. Y la persona más sonriente, más de buen genio. No, eso no funciona así. Ese no es el evangelio en el que yo he creído. Yo no sé ustedes, hermanos. Eso no funciona así. Yo he visto en la Biblia lo que pasó Job para terminar orando por sus amigos, que no se sabe si eran amigos o enemigos. Lo que vivió Job, ¿cierto? La historia de Job es hermosa, pero hasta que le toca a uno, ¿sí o no? Es hermosa en otro. Hermosa esa historia de Job. Pero que no me va a pasar a mí lo de Job, ¿o sí? Hemos considerado eso, hermanos. Sacrificio por Cristo. Yo me sacrifico por mi familia y trabajo hasta las 11 de la noche todos los días, y el domingo si me toca trabajar, pues trabajo, porque tengo que sacrificarme por mis hijos. Pero por el Señor, hermanos. Pero ¿qué dice de ese? No puede ser mi discípulo. Entonces vemos acá, en el versículo, la necesidad de considerar para dónde es que va, ¿no? Eso es lo que me dice ahí, ¿para dónde vamos? Hermanos, sabemos qué día de reuniones en semana. Sabemos a qué hora se debe llegar a la reunión. Ni siquiera sabemos eso. Ahora considerar para dónde vamos. Difícilmente, ¿no? Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él. Interesante, otra vez la burla externa, ¿no? A señalarle, a decir, ¿y este qué? ¿Quién es este? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Uy, qué triste, hermanos. Hermanos que los vimos arrancar con ese ímpetu, con ese ánimo, y no han podido acabar, no han podido terminar ni de arrancar. Y es triste. No pudo acabar. ¿Y qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, la recomendación es a considerar el evangelio que estamos viviendo, lo que cuesta seguir a Cristo que estamos estudiando hoy acá, porque según lo que yo veo aquí, algunos no pueden ser discípulos de Cristo, o no podíamos, o no podemos. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Claro?
¿Me devuelvo? ¿Están perdidos? ¿Está clara la situación? Bueno, espero que sí. Pero hay un tercer filtro en ese pasaje. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, sí, está bien, yo amo más a Dios que a mis hijos y que a mi mujer y que a mi mamá. ¿Cierto? Bueno, sacrificarme, pues, bueno, yo me sacrifico. Yo me sacrifico un poco por el Señor, pues, ¿cómo así? Él me salvó. ¿Cierto? No sirve. Versículo 33. Así pues, algunos, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, adivine qué. ¿Qué pasa? No puede ser mi discípulo. Cualquiera. Yo, Juan, Pacho, Jaime, Marta, Carlos, Luis Ángel, Juan Pablo, Fabio, cualquiera. Si no renuncia a todo, hermano, si el Señor no es todo. El salmista decía, mi porción es Jehová. Mi porción. No una porción, ojo con eso. Mi porción, el todo, es Jehová. Y aquí dice el versículo 33 que el que no renuncia a todo. ¿Se acuerdan del joven rico? Que cumplía con una lista de cosas. Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Saben cómo se fue ese? ¿Cómo? Llorando, llorando. No estaba dispuesto a renunciar a todo. Muy bien, hermanos, ahí vamos, ahí vamos. El tercer filtro entonces es una renuncia total. Amar al Señor por encima de todas las cosas es el primer filtro. Sacrificio, hermanos, sacrificio. Una renuncia total al mí, al yo, a lo mío, a lo personal. Una renuncia total. Vamos a Juan, rápidamente. Juan 6. Bueno. Recuerden, Lucas 14:25 decía que ¿qué? ¿Qué decía? De memoria. Grandes ¿qué? Multitudes, ¿no? Lucas dice eso, esto solo leímos ahora, hermanos. Grandes multitudes. Vea. Así como que la que les gusta a los que hoy se hacen llamar profetas o apóstoles. Esos que andan con escolta, ¿cierto? Payasos que comercializan la palabra y la fe. Les gusta es eso. Ser respetados, que les soben el saco, ¿cierto? No es eso, eso no es. Grandes multitudes le seguían, ¿no? Pero dice Juan 6, y vamos a leer desde el 59 para tener un poquito ahí de contexto. Estas cosas dijo en la sinagoga, está hablando del Señor, enseñando ¿en dónde? En Capernaum, ¿sí o no? Pero dice también que al oírlas, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos dijeron, uy, no, Señor, dura cosa, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura. Y veo aquí el rigor, ¿cierto? La selección que Dios quiere dentro de los suyos. Y hay unos que se ofenden, ¿no? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Ahora yo ya dije que hay hermanos que se han ido porque no los saludaron, ¿sí o no? De aquí de la iglesia se han ido hermanos por un anuncio que se dio, o por algo que un hermano enseñó, exhortando tal vez. ¿Y qué pasó con ellos, Fercho? Se fueron. Pero eso es bíblico. Madrugue y devuélvase, o váyase. Y el Señor Jesús conocía la mente de ellos. Afortunadamente yo no conozco la de ustedes.
porque no soy Dios y no sé si seguiría siendo el mismo, pero mire que el Señor, a pesar de lo que somos con Él, Él nos sigue amando. Uno de los atributos de Él, maravilloso, ¿no? Pero Él sí conocía las mentes de ellos y les dijo, esto les ofende, porque estaban ofendidos. Hay hermanos que se ofenden por un estudio, por una predicación, pero no se ofenden con ellos mismos, no se sienten ahí como confrontados, ¿cierto? No, se ofenden con el que les está enseñando, con el que está abriendo la palabra de Dios, como si fuera un hombre el que enseña o el que disciplina, sino el Señor. Vea. Esto les ofende, les dijo el Señor, eso veo en el versículo 61, ¿no? Versículo 64, ¿qué dice? Ah, claro. Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Ni tampoco, dice en una carta, ni tampoco ¿qué? El hermano Julián ha estado enseñando algo de eso. Creo que el hermano Orlando también enseñó recién algo de eso. Ni tampoco pueden. No entienden las cosas de la Escritura, ni pueden. Algunos no creen, no han creído, todavía no conocen al que debería de ser su Señor. El hermano Faber ha estado enseñando de eso, ¿no? Interesante. Bien. Versículo 66 veo el rigor, ¿cierto? Dice, desde entonces, otra vez, ya se habían ido unos. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Y ya qué? Hermanos, ¿por qué nos asustamos tanto cuando pasa eso con un hermano de la iglesia? Interesante. Si ustedes han leído la parábola del hijo pródigo, ¿quién volvió en sí? ¿Quién? Él mismo. El padre mandó a sus criados a traerlo a la fuerza. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó? Tuvo que comer estiércol. Tuvo que comer de lo que sabemos para después volver en sí y decir, yo no pertenezco aquí, yo pertenezco allá. Hermanos, tristemente, hay personas que quieren experimentar comer de eso para llegar y volver a ponerse en sí, en sus cabales y decir, mire, es que yo realmente, yo soy un hijo de Dios. Pero aquí vemos una selección, algunos volvieron atrás, versículo 66, es que dijimos, ¿sí? Ya no andaban con él, ese es el rigor de seguir a Cristo, no es mamey, no es sencillo, ¿estamos? 67 veo la libertad que hemos visto desde hace 8 días que empecé con esta idea. Dijo entonces Jesús a los 12, ¡ay, mira! Porque ya se metió, fue con la intimidad, hermanos, con la intimidad. ¿Qué les dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ya vimos que eran multitudes los que lo seguían y que muchos habían ¿qué? Vuelto atrás. ¿Y los 12 qué? ¿Sería que hacía falta otra poda ahí o no? ¿O ya con los 12 sí quedaba bien la cosa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacía falta poda o no? Muy bien. Primero entonces la opción, lo opcional, el que quiera. La libertad, no la imposición. Y aquí veo, hermano, la importancia, y quiero ser muy directo con eso, con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Si usted está aquí porque se siente comprometido con el anciano o con alguien de la iglesia, yo creo que es mejor espere que el Señor trabaje en su corazón. Y después hablamos, después nos vemos. Si usted está aquí por compromiso de alguna índole, de algún tipo, yo creo que usted está equivocado o equivocada. Si usted está aquí porque es un hijo de Dios
Y sí, con luchas, porque todos las tenemos, y es consciente de sus luchas y quiere algún día mejorar. Y porque tal vez algún hermano le ha animado, eso no es mal, no está mal. Ni orar por el que vuelve atrás es mal. Es una responsabilidad de nosotros. Pues hermano, y si tiene una lucha también dígalo. Pero si está aquí por seguir a un hombre o porque tiene ahí como, creo que hay algo malo ahí. Bien. ¿Dónde vamos? Bueno, entonces el 68 y el 69 habla de la selección. La selección es lo mejor de lo mejor. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y nosotros qué? Hermanos, ¿qué dijo Pedro? ¿Nosotros qué? ¿Era perfecto Pedro? ¿No fue acaso este el que negó al Señor Jesucristo? El que cuando vinieron con garrotes, como decía el hermano esta mañana, fue uno de los que salió en su carne. Y es más, cuando estaba en el patio, allá, cuando el Señor lo arrestaron, cuando una de las criadas le dijo, este estaba allá, yo lo vi, empezó a decir palabras soeces, a maldecir. ¿Es eso o no? ¿O yo estoy equivocado? ¿Era otro Pedro? Hermanos, pero aquí las fallas es diferente a la práctica del pecado. Caer en un error es diferente a vivir en una práctica miserable de pecado. No somos esclavos del pecado. No tenemos por qué vivir, hermano, ni en las drogas, ni en el alcohol, ni en la pornografía, ni en la mentira, ni en ninguna de esas otras cosas que uno escucha decir de hermanos. La práctica es una cosa, caer en un error es otra cosa. Y estamos todavía en este vehículo que se llama carne, ¿no? Pero hermanos, versículo 64, ¿qué dice? Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Que no creen. Y el versículo que estamos leyendo, ¿qué dice? 68, 69 más bien. Y nosotros hemos ¿qué? Creído. Jairito, hay una letra ahí, ¿la qué? Y conocido. Ay, hermanos. Algunos hemos creído de dientes para afuera, pero no hemos conocido. No hemos experimentado lo que es obedecer a Cristo. No lo hemos experimentado. Pero Pedro dijo, hemos creído y conocido. ¿Es ahí? Es una conexión entre dos ideas. Una cosa que hace falta para complementar la otra, ¿sí o no? Yo esta mañana me bañé y me vestí. Imagínense donde solo me hubiera bañado, maluco. Mire que es necesario una cosa para complementar la otra. Bien. Pedro dijo, hemos creído y conocido. Eso es importantísimo, hermanos. La selección es lo mejor de lo mejor. No tibios, no tibios. El Señor dice de los tibios, lo vomitaré de mi boca. Lo vomitaré de mi boca. Entonces, ¿faltaba poda o no faltaba poda? Aún 12. Multitudes, muchos, otros muchos. Y a los 12 les dijo, si ustedes quieren, muchachos, arranquen con ellos, porque como ustedes han dicho, dura cosa es. Y sabe que el versículo 70 dice que Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Estaba sobrando otro, sí o no? ¿Sí o no? Hermano, otra poda. Multitudes, iban a terminar 11. ¿Nos asusta eso, hermano? Es que se van. No se puede enseñar eso porque la gente se va. Así decía un hermano de la iglesia nuestra, en el Chocó. No, yo no le enseño eso a los hermanos. Se van. Se van. No es que se ofenden. El Señor lo dijo ahora. Eso les ofende. Y no les ofende lo que hacen en secreto, ¿no? También dice eso la Biblia.
Bien, entonces faltaba todavía una poda, versículo 70. Versículo 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Interesante, era uno de los 12. Hay gente todavía dentro de las iglesias de nosotros. Yo no estoy hablando de iglesias carismáticas, no estoy hablando de los fulanos, ni los menganos, ni los perencejos. Estoy hablando de las iglesias nuestras, de los hermanos que consideramos iglesias de sana doctrina, que creen que son salvos porque bajaron a ese tanque con agua. Y porque comen pan con nosotros. Bueno, hay algunos que no comen. Porque toman vino ahí con nosotros. Están ahí. No significa nada. Judas estaba ahí era uno de los 12, terminamos leyendo. Es más, en la Biblia no encontramos alguno otro discípulo que tuviese un ministerio así como tan marcado. Este sí, este era el tesorero. ¿Cierto? Muy bien. Y era uno de los 12. Y saben una cosa, así mismo es la salvación. El arca, por ejemplo, fue una selección y no fue a la fuerza. Construyeron un arca, ¿no? Conocen la historia, eso es de los niños. Eso estoy diciendo acá de los niños de escuelita que espero que lo sepan. Y entraron ahí unas familias, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas. Y se predicó por muchos años, se anunció que iba a pasar lo que iba a pasar. Obligaron a la gente a entrar. ¿Sabe a quiénes se obliga a entrar? ¿Sabe a quiénes? ¿A quiénes? A los animales. Entre los de 2 en 2, ¿cierto? Por parejitas. A los animales, hermano. A eso se les obliga. Y entraron los que quisieron entrar. ¿Y qué pasó con los que no quisieron entrar? Bueno. Lucas capítulo 13. Oh. ¿Qué hago? Pero no me van a apedrear después. Lucas capítulo 13, voy a tratar de ser breve, hermanos. Versículo 22. Aprovechar que enseñé hoy sobre el sacrificio, entonces. Bueno, Lucas 13:22 dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Para qué quiere saber eso? ¿A uno qué le importa cuántos son? ¿Sabe qué me importa a mí? Que yo soy salvo. Y no que sea egoísta, porque como el hermano Orlando decía ahora, hay que compartir la salvación. Pero ¿cuántos son? A mí eso me tiene sin cuidado. Y este hombre le preguntó eso. ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amigo y amiga, que estás en esta mañana acá, niño, niña, joven, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, mañana no sabemos, no sabemos. Entrad por la puerta angosta. Ese es el llamado de Dios, eso es lo que Dios quiere. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá. ¿Qué dirá? ¿Quién es? No sé. Están llamando afuera, pero no sé quién es. Señor, Señor, ábrenos.
Mire que yo iba al culto. Yo cenaba, yo fui bautizado, fui bautizada. Señor, Señor, ábrenos. No reconozco esa voz. No reconozco esa voz. ¿Dice eso ahí o no? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros. Y mire esa palabra. ¿Qué? ¿Qué? Mire, acá no dice que tenemos que ser santos, aunque debemos de procurar la santidad diferente. Pero tenemos que reconocer que fallamos a diario. Pero aquí dice, hacedores ¿de qué? De maldad. Práctica, ¿no? Hemos hablado de la práctica o no, hermanos. Práctica, una vida práctica de maldad. Esos que hacen vituperar el nombre de Cristo cuando son o cuando somos señalados. Esto es una práctica, una vivencia de pecado. ¿Sí? ¿Hacedores de qué? De maldad. Hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es excluido? Por fuera. Excluidos. ¿Cuáles son esos? Los hacedores de maldad. Los que hacen maldad. Bueno, quiero leer una cosilla rápidamente. Póngame ahí Ruth 1:14. Ténganme un poquito de paciencia, hermanos. 1:14. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Recuerden que Noemí se iba a devolver, ¿no? Para su tierra. Y están las dos nueras, sus hijos habían muerto. Ella se iba a volver para la casa. Y estas dos muchachas, como decimos nosotros, se le pegaron. ¿Sí o no? No, nosotras vamos con usted. Lloraron y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. A mí me parece que decirle a una persona, váyase tras los dioses, es una opción también. ¿O no? La Biblia dice de uno en 1 Corintios, el cual se ha entregado a Satanás. Eso es más fuerte todavía y lo dijo Dios. Vuélvete tú tras ella y a sus dioses decía, ¿cierto? Respondió Ruth, y muy parecida a la respuesta de Pedro. Él dijo, ¿a quién iremos? Porque había creído. Parece que esta Ruth había creído en el Dios de Noemí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. Sigamos leyendo un poco ahí, 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella. Esto no depende, hermanos, de rogar. Mire, váyase tras sus dioses y le rogaba. Yo soy de allá, usted no, devuélvase. Esto no es por mucho que se sienta ofendida la persona, es si es o no es. ¿Estamos? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Te ruego por la iglesia, por la congregación en Pereira y por la obra en nuestro país, Señor, por cada uno de tus hijos, para que entendamos que nos debemos a ti en santidad, en obediencia, en gratitud. Por los que creen ser hijos tuyos
y no lo son, te ruego que puedan tener un encuentro contigo realmente, Señor. Y te ruego por tu palabra para que sea viva y eficaz en nuestros corazones y convenza de pecado y podamos glorificar tu nombre, porque tú lo mereces. Bendice la iglesia en nuestro país, en el mundo entero, nuestros hogares, nuestras familias, y que estemos dispuestos a darlo todo por ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.